Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Vale la Pena. Este es el segundo episodio que sacamos este año 2023. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes una vez más. Y pues para hacer la intro un poco más corta de la semana pasada, que estaba bastante nerviosa, el día de hoy vamos a hablar de el diseño original que Dios tenía cuando nos creó. Y yo he titulado este capítulo como Nunca estarás solo. Bueno, como les decía al principio, quiero que recuerden conmigo la semana pasada. Nosotros hablamos de que nosotros poseemos un propósito mayor por el cual existir desde que Dios nos creó. Y que podemos cumplir este propósito mediante el diseño original que Dios ya tenía planificado para nuestras vidas. Y este diseño original, si ustedes se dan una vueltita por el Instagram, la cuenta de Vale la Pena Podcast, hice una imagen que desarrollaba 4 puntos en los cuales podemos ver este diseño original. El primer punto es que glorifiquemos a Dios y que disfrutemos de un compañerismo con Él. El segundo punto es que nos relacionemos con las personas, con nuestro prójimo. El número 3 es que trabajemos. Y el número 4 es que ejerzamos dominio sobre la tierra. Y cumpliendo estos 4 propósitos, hallaríamos la razón por la cual estamos en este mundo. Y bueno, yo quería partir de esa premisa, y el título de hoy, como les dije al principio, se llama Nunca estarás solo, porque quiero hablar del primer punto, el cual es glorificar a Dios y disfrutar el compañerismo con Él. Bueno, glorificar a Dios, ¿qué significa? Como su mismo nombre lo dice, es darle la gloria a Dios, ¿ok? Significa que nosotros podamos reconocer la grandeza que Él tiene y darle el honor alabándolo y adorándolo, porque Él es merecedor de esa gloria. Pero la pregunta que se me viene a la mente es, ¿cómo nosotros podemos darle algo que solo le pertenece a Él, es decir, la gloria? Y bueno, me ponía a pensar, y es que básicamente es reconocer su señoría en nuestras vidas. Es decir, que no basta solo con escucharlo o estar de acuerdo con lo que Él dice en su palabra, ¿no? O lo que hayamos escuchado en algún sermón, en alguna iglesia, sino que debemos someternos a lo que Él dice y obedecer los mandatos que contiene la Biblia, ¿no? Uno de los versículos que quiero que podamos meditar es Deuteronomio 11:1. Que dice, amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Y también Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, básicamente, yo les estoy dando 2 versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, donde, como pueden ver, básicamente los dos nos hablan de la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Jesús es el que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que parte de glorificar a Dios es amar los mandamientos de Dios, es obedecer lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Otra manera en la cual nosotros podemos glorificar a Dios es cuando reconocemos sus atributos y sus obras, ¿ok? Es decir, exaltar estos atributos de Dios, los cuales pueden ser, por ejemplo, la santidad, la fidelidad, la misericordia, ¿no? La soberanía. Por ejemplo, quiero darte como un consejo, si tú no tienes muy claro qué significa un atributo de Dios, hay mucho material cristiano de sana doctrina bueno que puedes leer y puedes tener más información sobre eso. Actualmente, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, de A.W. Tozer, con un amigo mío, y nos habla de los atributos de Dios. Por ejemplo, ahorita lo tengo acá, quiero compartirte más o menos
¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios que menciona el autor, ¿no? Dice, el Dios incomprensible. Luego dice la autoexistencia de Dios, la autosuficiencia de Dios. Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es omnipresente, fiel, bueno, y hay muchos más, ¿no? Entonces yo te animo, en verdad, que saliendo un poquito del tema, que puedas conocer al Dios al cual dices tú amar y en el cual dices tú creer, ¿no? Y es importante que conozcamos quién es Dios, y parte de eso es conociendo sus atributos, ¿no? Y volviendo al tema, parte de glorificar a Dios es exaltar estos atributos, ¿no? Y el recordarlos una y otra vez en nuestras mentes hace que nosotros podamos glorificarle, ¿no? Y también compartiéndole y contándole a los demás acerca de esta obra maravillosa de salvación que Él nos ha ofrecido y que puede ofrecerle a cualquiera que se rinda ante Él, ¿no? También quería hablar en este capítulo de la segunda parte, que es disfrutar el compañerismo con Él. Para que no olvidemos cuál es la premisa, es glorificar a Dios y disfrutar del compañerismo con Él. Y hablando de ese compañerismo, yo quiero que reflexionemos en la pregunta: ¿qué significa tener una relación estrecha con Dios? Bueno, el tener una relación personal con Jesús comienza al momento en el que nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él. Básicamente admitiendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de los pecados que hemos cometido y pidiéndole que entre en nuestros corazones para ser nuestra autoridad máxima. ¿Ok? Pero aquellos que tienen una relación personal con Dios deben incluir a Dios en sus vidas diarias. Es decir, que parte de nuestra rutina debe ser el orar, el leer su palabra y el meditar en los versículos que leamos en la palabra, con el esfuerzo y con el deseo de querer conocerlo aún mejor. Entonces, esta relación personal con Jesús muchas veces consideramos nosotros que es muy difícil de obtener, pero en realidad no lo es. No hay una fórmula misteriosa para conseguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque tan pronto como nosotros nos convirtamos en hijos de Dios, ya no estamos solos, como lo dice el título de este capítulo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo, quien comenzará a obrar en nuestros corazones. Entonces, el Espíritu empezará a poner en nuestros corazones el deseo de orar sin cesar, el deseo de leer la Biblia, de estudiarla, de meditar en ella, de memorizarla, y de unirnos a una iglesia con creyentes que puedan ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Confiando en Dios para que Él nos ayude en el día a día y creyendo que Él es nuestro sustentador, es la forma de establecer una relación con Él. Aunque no podamos ver estos cambios de manera inmediata, comenzaremos a verlos con el tiempo, y todas estas verdades que la Biblia nos muestra se aclararán cada vez con más prontitud. Entonces es necesario que podamos tener una relación con Dios, pero con acciones de por medio. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, quiero nombrarte 5 cosas básicas que nosotros podamos hacer para poder trabajar en nuestra relación con Dios, para que ésta sea más estrecha, ¿no? Y bueno, en el lenguaje teológico o cristiano les podemos decir disciplinas espirituales, pero yo quiero que esto sea bastante sencillo para ti. Entonces, lo primero que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios es tener el hábito de, en primer lugar, confesar nuestros pecados a Él. Mira, hay un salmo, el Salmo 51:17 dice lo siguiente, escucha con atención: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios desea que tú te muestres tal y como eres delante de Él, porque sabes que la obra renovadora la va a hacer Él en ti. Entonces es necesario que nosotros nos mostremos sin tapujos, ¿ok? Y que vengamos a Él confesando los pecados que hemos cometido a Él, sabiendo de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice la Biblia, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad,
¿ok? Entonces, la confesión es una de esas 5 cosas que les quiero nombrar para tener una relación más estrecha con Dios. La segunda cosa que podemos hacer para tener una relación más estrecha con nuestro Dios es escuchar cuando Él nos habla. Y es que si queremos acercarnos más a Dios, debemos leer regularmente la Biblia. En la lectura de la Biblia, nosotros escuchamos a Dios. Y Él, a través de esta acción, Él nos ilumina con su palabra y empieza a obrar en nosotros a través de ella y de su Espíritu Santo. A veces, no sé si les ha pasado, nosotros creo que malinterpretamos las cosas y pensamos que para que podamos sentir, ¿no? Porque es la palabra que nos encanta utilizar muchas veces, para poder sentir que Dios nos habla, queremos escucharlo de manera audible. Pero mira, Dios nos ha dado su revelación absoluta en la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres escuchar a Dios, lee la palabra. Y si quieres escuchar a Dios de manera audible, léela en voz alta. Número 3, de las cosas básicas que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Él, es hablar con Dios mediante la oración. Y claro, tú vas a leer la palabra de Dios y una manera de retroalimentación con el Señor en esta relación es que tú puedas hablar con Él. Y eso es la oración. La oración es que tú puedas venir delante de Él sin temor alguno y simplemente contarle cómo te sientes, expresarle cómo te sientes y dejar que Él, a través de su palabra, te guíe en tu vida. La oración es importante. A veces creemos que, no sé, que lo único que importa es llenarnos de conocimiento, leyendo la palabra de Dios o de repente contenido cristiano, ¿no? Como un libro, etcétera. Pero es importante que nosotros oremos. La misma Biblia nos habla a nosotros en el Nuevo Testamento que es importante que oremos sin cesar. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta que nosotros no estemos delante del Señor, vamos a estar batallando muchas veces con las cosas que nos suceden, las circunstancias, nuestra propia carne, nuestro propio deseo de hacer las cosas a nuestra manera. Pero la oración nos va a llevar a una relación íntima con el Señor. La cuarta cosa que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Él es encontrar un cuerpo de creyentes con los cuales podamos adorar a Dios de manera regular. Y este es un componente vital para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos congreguemos, que vayamos a alguna iglesia, que busquemos alguna iglesia que nos pueda compartir la palabra de Dios de manera sana, de manera correcta, y que en medio de ese buscar al Señor podamos compartir con hermanos que tienen el mismo sentir que nosotros, que tengan el mismo Dios que nosotros y podamos crecer con ellos en nuestra relación con el Señor. Es importante, Dios nos hizo seres sociales por naturaleza y qué importante es poder adorar a Dios de manera conjunta con nuestros hermanos en la fe. Y por último, la última cosa básica que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios es tener una vida de obediencia. ¿Ok? Y, ¿sabes? Muchas veces cuando yo he escuchado la palabra obediencia a lo largo de mi vida, lamentablemente he tenido un concepto equivocado y he sentido que la obediencia es algo malo. Pero en realidad es un reflejo de madurez, es un reflejo de una relación estrecha. Y por eso es que una de las cosas que podamos hacer para poder alimentar esta relación con el Señor es que podamos obedecer, que podamos someter nuestras vidas a lo que Él desea para nosotros. Entonces, para culminar este capítulo, a través de la confesión, del estudio bíblico, de la oración, de la asistencia regular a una iglesia y de una vida en obediencia, es que podamos desarrollar una relación más estrecha con Dios. Yo quiero que tú te quedes con que tú puedes tener una relación personal con el Dios creador del cielo y la tierra. ¿Y sabes qué significa eso? Que nunca más vas a estar solo.
Porque pasa, ¿sabes qué? Pasa que muchas veces en nuestra vida estamos rodeados de personas y pasa un tiempo y nos sentimos completamente solos porque tal vez nuestros amigos ya no son los mismos de ese momento, ya no estamos rodeados con nuestra familia, simplemente debemos vivir solos, pero Dios nunca te va a dejar. Y parte del propósito por el cual existes en esta tierra es para tener una relación estrecha con Dios. Yo quiero y deseo en mi corazón que puedas tener esa certeza. Que en el momento en el que partas de esta tierra, no sé cuándo será, puedas estar delante de tu Dios y saber que va a ser el momento más espectacular que puedas vivir en toda tu vida. Nunca más vas a estar solo, porque Dios va a estar contigo. Dios va a tomar tu mano y te va a guiar en los momentos difíciles, pero también en los momentos felices de tu vida. Él se puede convertir no solo en tu Dios, que es importante que lo sepas, y no solo en tu Señor, que es importante que lo sepas también, sino que se puede convertir en tu Padre, se puede convertir en tu hermano, se puede convertir en tu mejor amigo. Nunca más estarás solo.